buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a Enfoque. Gracias por acompañarnos en este jueves 11 de mayo. Quiero comentarles que esta mañana estaremos abordando temas muy importantes en torno a la salud, entre ellos el fin de la emergencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud en torno al COVID-19, los derechos de los pacientes y, por supuesto, cómo nos está afectando esta ola de calor. Y para ello, como siempre, me encuentro muy bien acompañada de un experto en el tema. Estoy hablando del doctor Emilio Salazar, a quien siempre es un placer enorme poder compartir tanto conocimiento acá en el set. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a los televidentes. Un gran abrazo un día después de haber celebrado el Día de las Madres. Exactamente. Esas personas que regalaron ese detalle importante a sus mamás, ¿verdad? Es correcto. Si tienes a su mamá, aprovechala y disfrútela, y vamos a hablar de un tema muy importantísimo, un hecho histórico. Es algo que probablemente nuestros nietos o las futuras generaciones recuerden como una fecha más a memorizar, y que nosotros la vivimos en tiempo real, y es la fecha del 5 de marzo, la fecha en la que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria global por COVID-19. Por supuesto, es una muy buena noticia, algo que tenemos que celebrar, que estar agradecidos con Dios, pero que debemos saber realmente interpretar, saber qué significa, saber qué tenemos que hacer y qué es lo que viene a futuro. ¿Cuáles fueron las razones principales, doctor, de que la Organización Mundial de la Salud declare el fin de la emergencia sanitaria tras un periodo devastador, por así comentarlo, más de 3 años, donde estaba una pandemia que acabó con muchas vidas humanas, donde se sumó luto y dolor a todas las familias a nivel mundial? Muy bien. Para poder dar esa respuesta, tenemos que retroceder en el tiempo al 2020, en la fecha 30 de enero del 2020, cuando esto apenas comenzaba. La Organización Mundial de la Salud decretó el inicio de la emergencia sanitaria global por COVID-19. Para eso debemos comprender que la Organización Mundial de la Salud es una institución que regula el accionar conjunto de sus Estados miembros, y que para declarar COVID-19 o cualquier otra enfermedad como una emergencia mundial tiene que cumplir 4 condiciones. Tiene que ser una enfermedad con un impacto grave para la salud, en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber un aumento inusual e inesperado de casos. En tercer lugar, tiene que preverse de esta nueva enfermedad una expansión global, y finalmente esta expansión global puede llevar al cuarto dato, que es que esta enfermedad puede limitar la movilidad de las personas e incluso de los bienes durante un periodo determinado. Entonces, alguien puede decir, ¿por qué COVID-19 fue una emergencia global si quizás haya otras enfermedades que causan mayor mortalidad? Exactamente. Es que cumple estas 4 características: que lo tuvo un impacto grave en la salud, una enfermedad nueva, repentina, inusual, que se expandió en todo el mundo y que requirió disminución de la movilidad de las personas. Como estas situaciones han cambiado luego de 3 años, por la vacunación a nivel mundial, por la inmunidad que deja la enfermedad adquirida y por cambios en la mutación del virus, que hoy por hoy el COVID-19 en cierta forma presenta una forma más leve que al inicio, ya no es un impacto grave en la salud, ya los casos están más controlados, y eso lleva al fin de la declaración de emergencia. ¿Qué significa esto? Que no ha terminado la pandemia. La pandemia, la definición de pandemia, es una enfermedad que aparece en los 5 continentes, en todos los países del mundo, y esta condición aún sigue siendo válida para COVID-19. Al final de este periodo de pandemia, COVID-19 ha dejado 765 millones de casos, y 7 millones de personas perdieron la vida por COVID-19 a través de casos confirmados. Y el mismo doctor Tedros, de la Organización Mundial de la Salud, estimó que para calcular su registro tenemos que multiplicar estas cifras por 3. Hablamos de 20 millones de personas. De ninguna forma queremos
generar ansiedad o mala información o paranoia. Sabemos que la población a nivel mundial está padeciendo de un fenómeno que le llamamos fatiga pandémica. Sin embargo, tenemos que saber realmente qué está sucediendo actualmente para tomar las medidas. Saber, en primer lugar, que la pandemia aún no ha terminado, que la Organización Mundial de la Salud no ha dicho eso. De hecho, el 30 de enero del 2020 se decretó la emergencia mundial por COVID-19, que es un fenómeno político, una decisión política que facilita las decisiones de los estados. Pero fue hasta el 11 de marzo que la misma Organización Mundial decretó que el COVID-19 era una pandemia, es decir, son dos fenómenos distintos. Ha terminado la emergencia mundial, pero continúa la pandemia. De hecho, según la misma información que brindó el doctor Tedros el 5 de marzo, solo la última semana una persona fallecía por COVID-19 cada 3 minutos en el mundo. Es una cantidad muy importante y nos da una idea de lo grave, de lo terrible que fue esta pandemia. Si ahorita que hablamos que ha disminuido la hospitalización, que ha disminuido los ingresos intensivos y la mortalidad, muere en el mundo una persona cada 3 minutos, podemos imaginar cómo habrá sido la mortalidad en los fenómenos cuando los picos de mortalidad eran más altos. Exacto. Cuando hablamos del fin de la emergencia sanitaria mundial del COVID-19 y usted menciona que la pandemia continúa, hay que destacar que dentro de cada persona, dentro de cada familia, es responsabilidad el continuar cumpliendo, por supuesto, los protocolos de bioseguridad. A mi parecer, como lo hablábamos fuera de cámaras, el uso de la mascarilla es sumamente importante. La pandemia, bien o mal, nos vino a enseñar una lección. Exactamente. Lo que hemos aprendido en estos 3 años no solo nos protege de COVID-19, nos protege de la influenza, del virus sincitial respiratorio, de la Klebsiella, de la tuberculosis, de cuántas infecciones respiratorias que nosotros podemos adquirir por no cuidarnos. Muy bien. Lo que hemos aprendido es, uno, el uso de nuestra mascarilla. Este es el momento... Imprescindible, doctor. Definitivamente. Este es el momento en que la emergencia global terminó. Es decir, ahora la responsabilidad se traslada a la persona, a nuestra propia responsabilidad individual. Sabemos que las personas más vulnerables son para COVID-19, las personas mayores de 65 años que tienen un factor de riesgo. Puede ser hipertenso, diabetes, obesidad, pacientes con cáncer, en tratamiento inmunosupresor o por trasplante. La responsabilidad individual consiste en que si usted, mi estimado televidente, tiene más de 65 años, debe considerar, no puedo arriesgarme a que me dé ni siquiera una forma leve. Y debe usar su mascarilla. Ya no es obligatorio, ya nadie le puede obligar o le puede negar la entrada. Pero hay que normalizarlo también. Si una persona lo quiere utilizar, no hay por qué decirle a esa persona que no, ¿verdad, doctor? Es una medida de higiene que debimos haber implementado desde mucho antes, pero la pandemia nos enseñó y debemos continuar haciendo. Muy bien. Sobre todo cuando estemos en una situación de riesgo. Es decir, si yo voy por la playa caminando y estoy solo, el riesgo de adquirir una infección respiratoria es baja. O por ejemplo, si vamos a un cine, se demostró que ir a un cine es una situación de bajo riesgo, porque usualmente había distancia social ya cuando usted está viendo su película y las personas permanecen en silencio. Pero si usted de pronto tiene más de 65 años y va a entrar a un comedor, a un restaurante, a una tienda de ropa, a un supermercado y ve una aglomeración de gente, use su mascarilla. En segundo lugar, el lavado de manos es una práctica higiénica, nos previene también de infecciones gastrointestinales como salmonela, rotavirus, cólera, shigella y muchas bacterias que pueden ocasionarnos síndromes diarreicos e incluso comprometer nuestra vida. El lavado de manos, las veces que sea necesaria, con agua y jabón o alcohol, gel o sus derivados, puede salvar vidas. ¿Y qué más nos enseñó la pandemia?
mantener la distancia social. Doctor, pero en el país tenemos también, como usted sabe, mucha presencia de conciertos, mucha presencia de espectáculos, donde se están llevando a cabo mucha aglomeración de personas y realmente es hasta admirable cómo llegan tantas personas cada concierto, cada artista que viene. Definitivamente la mortalidad por COVID-19 ha disminuido. Ok. Se hablan de nuevas variantes, incluso la última que estaba ya documentada en México hace unas 3 semanas, la variante Arcturus, que para información general da un cuadro gripal leve, fiebre y característicamente da conjuntivitis. Si usted es un joven, si es un adulto joven, probablemente vaya a un estadio y a lo mejor puede contaminarse, contagiarse y desarrollar una gripe en forma leve. El principal problema siempre va a ser la transmisión de este virus a casa, donde ahí está su familiar que tiene factores de riesgo y que lo debemos de cuidar, no solo de COVID-19. Es decir, la aglomeración no solo se relaciona con transmisión de COVID-19, sino de influenza A, influenza B, sincitial respiratorio, bacterias que pueden ocasionar neumonía bacteriana, y es como un reforzar nuestra higiene personal para protegernos y proteger a las personas que queremos, las personas que nos rodeen, y prevenir aparición de estas enfermedades y después estar en una condición crítica en un hospital cuando pudo haber sido prevenido. Según su postura, doctora, ya en su consultorio se están observando un número mayor, incrementado de personas que están solicitando consultas por diferentes enfermedades respiratorias, ¿o eso se mantiene? Hubo un incremento en estas últimas 2 semanas de infecciones respiratorias, no solo en mi consulta, y yo creo que esto todos los televidentes lo han experimentado, el vecino, el colegio, los compañeritos de los niños, los profesores, de muchos cuadros gripales. A ciencia cierta son formas leves y tampoco la población, si tiene una enfermedad leve, va a ir a gastar en una prueba de COVID, que es un impacto en la economía. Esas son las partes políticas que significa el fin de la emergencia. El fin de la emergencia para muchos países significa que los estados ya no tienen por qué invertir en vacunas, sino que las vacunas, el que quiera vacunarse tiene que comprarlas, como en Estados Unidos. O precisamente hoy, el 11 de mayo, finaliza la restricción para entrar a Estados Unidos, en donde al viajero le piden una certificación de vacunación para COVID. Lo menciono como un ejemplo, que la declaración del fin de la emergencia se refiere más a medidas políticas, y la misma Organización Mundial establece que COVID-19 todavía sigue siendo una amenaza para el mundo. Pero cambian esas situaciones, si va a entrar con certificado de vacunación, que ya no se lo van a pedir, que en algunos países la vacunación ya no va a ser gratis, que las pruebas diagnósticas no van a ser gratis. Ya no veremos cabinas móviles que están realizando pruebas de COVID-19 en diferentes municipios. Desconozco qué ruta va a tomar aquí el país, pero básicamente eso cambia en la emergencia. Al finalizar la emergencia, la organización, bueno, al inicio cuando estábamos en emergencia, recuerdan que decían pruebas, pruebas, pruebas. La organización le sugería a los estados miembros hacer pruebas, y era parte de una política de salud de todos los países hacer pruebas gratis. Ahora lo deja a criterio de cada estado, de cada gobierno, si va a continuar haciendo sus pruebas gratis, su vacunación gratis. Ya lo deja como más libre a un estado, porque ya no es una emergencia mundial, sino que poco a poco se va transformando en una endemia. Deja de ser pandemia y llega a ser una endemia. Y aquí viene la cuarta enseñanza que nos ha dejado esta enfermedad, y también la respuesta a por qué llegamos al fin de la emergencia: la vacunación. Al decretar una emergencia en el 30 de enero del 2020, la humanidad empezó en una carrera científica para descifrar el genoma, que lo descifró China, es decir, cómo está constituido el virus, su cadena genética, y luego tener una vacuna, lo cual la humanidad lo logró en un tiempo récord. Y esta vacunación fue el principal arma que tuvo que ver en los resultados, que son la disminución de los contagios, la disminución de la hospitalización, la disminución de los ingresos a cuidados intensivos y, por supuesto, la disminución de la mortalidad.
Entonces, si las personas dicen ya acabó la pandemia y lo interpretan que ya no nos vamos a vacunar, que ya no nos vamos a cuidar, caemos en un error. Debemos continuar con el cuarto punto o la cuarta lección, que es continuar con nuestros esquemas de vacunación hasta la cuarta dosis, o si tiene incluso acceso a la vacuna bivalente como la tenemos en el país, acuda a completar su esquema de vacunación. Eso es básicamente lo que significa que hemos terminado una emergencia global y que estamos en una fase todavía de pandemia, que debemos continuar con estas medidas. Muy bien, doctor. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes comentar a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita hasta su casa. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esta mañana estamos abordando un tema muy importante en torno a la salud, y es que la Organización Mundial de la Salud anunció el fin de la emergencia nacional por el COVID-19. Me encuentro muy bien acompañada del doctor Emilio Salazar, con quien conversábamos en el bloque anterior sobre todas las consecuencias o desglosamiento que se viene luego de este anuncio. Ahora me pregunto, doctor, ¿qué tan necesario es, según informes, según redes sociales, que la vacunación continúe como en el programa normal de salud? ¿Qué tan importante sería? La vacunación sigue siendo importante. Okay. La vacunación es la principal herramienta que nos llevó a llegar a este punto de éxito de finalizar una emergencia global. Y debe completar tanto este esquema de vacunación, tanto en los niños mayores de 6 años y principalmente las personas de más de 65 años que tienen factores de riesgo, y vacunar también contra la influenza. Muy bien. Porque son enfermedades respiratorias que nosotros podemos prevenir y alcanzar la disminución de los casos. Y además tenemos que prepararnos para el siguiente evento. La pregunta no es, Emilio, ¿va a haber otra pandemia? Sino ¿cuándo? Las pandemias han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia y debemos estar preparados para poder enfrentarnos si eventualmente nos toca vivir otra pandemia, que las probabilidades son mínimas, pero no está plenamente descartado que como generación nos toque vivir otro evento de esta naturaleza. En el caso surjan nuevos casos, el COVID-19 tenga diferentes mutaciones, ¿estarían dispuestos o rápidamente a levantar nuevamente esta alerta sanitaria, o cómo se estaría trabajando? De hecho, el doctor Tedros dijo en la declaración que la Organización Mundial va a seguir vigilando cómo se comporta el COVID-19, y si en algún momento hay necesidad de volver a decretar la emergencia, lo van a hacer. Es decir, afortunadamente las variantes contra las que nos estamos enfrentando, como que todas vienen derivadas de Omicron, la última, la subvariante Arcturus, dan formas leves. Pero la tendencia de los virus en general para sobrevivir
entre el ser humano es volverse más leves o menos letales. De hecho, los virus que son más letales no logran sobrevivir porque alcanzan la mortalidad de las personas que contagian en pocas horas y eso les impide extenderse en el mundo. Por ejemplo, el virus del ébola es un virus tan letal que en 24 horas la mayoría de las personas ha fallecido y no les da tiempo, por así decirlo, ni siquiera de contagiar a otras personas. Muy bien. Entonces, en la evolución de los virus, la tendencia es que vayan mutando hacia formas más leves. Pero nada descarta por completo que de pronto pueda haber una mutación hacia una forma más grave y esto pueda volver a encender la alarma o la emergencia por COVID-19. Las probabilidades de que esto ocurra son mínimas, pero ahí están. En el tema del personal de salud, en el caso de que alguna persona presente caso positivo de COVID-19, ¿estarían ustedes utilizando siempre el mismo orden para poder atender a las personas o sería tratada común y corriente como una gripe? El COVID-19 debe seguir los médicos, el personal de enfermería, terapia respiratoria, anestesia, los mismos protocolos de bioseguridad que hemos utilizado por años en otras enfermedades infecciosas. Okay. De hecho, todos estos protocolos no son del todo nuevos para nosotros, porque ya antes nos habíamos enfrentado, por ejemplo, a la neumonía H1N1, donde se ocupa todas las medidas de bioseguridad, el aislamiento del paciente, su traje de protección, como ante cualquier enfermedad infecciosa. Es una situación similar a la que ocurre cuando nos toca atender pacientes con la enfermedad de VIH. Muy bien. Ya conocemos las medidas universales que los médicos tenemos que aplicar, el uso de guantes, mascarilla, el lavado de manos de paciente a paciente, y esas medidas continúan, ya sea que se trate de un caso confirmado o no de COVID-19, un paciente que haya con síntomas gripales, con tos, con expectoración, los médicos ya estamos listos siempre con nuestra mascarilla, nuestros lentes, el uso de nuestros guantes, para poder protegernos de cualquier enfermedad, no solo la COVID-19. Sumamente profesionales, ¿verdad, doctor? ¿Cuál sería el llamado para la población que presente algunos de los síntomas y tenga la mínima idea de que puede ser COVID-19? Es decir, no se deben quedar callados, siempre en todo momento deben consultar a un personal de salud. Ahora es bien difícil porque se van a tomar una pastilla y lo dejan como una gripe. Los síntomas han cambiado mucho, han cambiado mucho y lo puede confundir con una influenza, con una gripe común. Lo que es importante es discernir, no solo para COVID-19, sino para cualquier infección respiratoria, los signos de gravedad, que deben llevarlo a consultar a tiempo y establecer que esto no es una gripe común o un COVID-19 leve. Y estos signos de gravedad tienen que ver con los síntomas clínicos, un paciente que se siente cansado, que siente falta de aire, un paciente que tiene fiebres de alta intensidad, dificultad respiratoria, o que pueden aparecer síntomas generales de otra enfermedad o de las complicaciones de COVID-19, muy común la miocarditis por COVID, que es una inflamación. Ya en los últimos meses, COVID no se presentaba muy frecuentemente como neumonía, pero sí hacían bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca, o hacían taquicardia, que es el incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, usted puede tener una gripe común y a lo mejor no nos hagamos las pruebas por el costo o por cualquiera que sea la circunstancia, y manéjese como tal, como una gripe, manejo los síntomas, pero si de pronto hay dificultad respiratoria, hay disminución de la frecuencia cardíaca, alteraciones del estado de conciencia, de la parte neurológica, o de pronto no puede caminar. Guillain-Barré es una complicación muy asociada a COVID-19, es decir, el paciente de pronto siente que va perdiendo las fuerzas del pie, al día siguiente la pierna. Estos son síntomas de gravedad y no se quede en casa, busque ayuda, vaya a su médico de confianza, a su unidad de salud, su hospital
y es preferible que usted llegue, haga una espera prudencial y le evalúen su caso y le digan, mire, usted no tiene síntomas de gravedad, puede continuar su tratamiento en casa, a que el caso se complique, nos confiemos y luego lleguemos ya en una fase muy avanzada en la que poco o nada podamos hacer para recuperar su salud. Tenemos también la situación, doctor, que se presenta que muchas de las personas son asintomáticas, pero qué importante sería el poder atender a nuestros ancianos y a nuestros niños, es decir, personas que dependen de adultos responsables mayores. La vigilancia de las personas mayores de 65 años es nuestra, pero llega un momento en que nuestro papá o nuestra mamá siempre fue muy independiente y fue el hombre o la mujer fuerte de la casa, y a los hijos o los nietos como que se nos olvida, por así decirlo, que ya una persona de 65 años, muchas veces por las mismas situaciones del trabajo, los estudios, la vida cotidiana, no tomamos el tiempo suficiente, en el caso cuando no se vive con estas personas, de ir a visitarlo, de identificar los síntomas, los cambios. No es normal que una persona mayor de 65 años de pronto no esté comiendo, no quiera tomar agua o simplemente dice me siento mal, algo me está pasando. Es importante detectar y diagnosticar a tiempo. La detección precoz de la enfermedad es diagnosticar lo antes posible. Ninguna enfermedad va comúnmente a evolucionar en 24 horas y va a decir, no, es que en la mañana lo dejé bien y al mediodía ya estaba bien mal, no hay cansado. excusa para no llevarlo al personal de salud, ¿verdad? No, las enfermedades empiezan sutilmente, muy sutilmente. Pueden empezar los síntomas de una enfermedad grave y tenemos que prestar atención sobre todo en los mayores de 65 años porque pequeños cambios pueden estar indicando el inicio de una enfermedad grave. Muy bien. Doctor, en esta situación las personas siempre pueden acudir al personal de salud y como ya mencionamos, como ya lo mencionó usted, el personal de salud siempre tendrá a disposición el lugar, el tiempo necesario y la medicación que necesiten estas personas. Es decir, la población, si bien es cierto que ya se ha levantado la emergencia sanitaria, siempre puede contar con la atención del personal de salud altamente capacitado. Por supuesto, tanto en lo público como en lo privado, actualmente hoy en el país tenemos atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Yo recuerdo en mi infancia, hablar que alguien se enfermara en la noche no era sino que se le iba a ver hasta el siguiente día. Ahora las oportunidades de recibir una atención digna son más fáciles de que nosotros podamos acceder a ella. Pero también hago una exhortación a nuestros queridos pacientes y a nuestros familiares de los pacientes que no esperemos al último momento. Exactamente. No esperemos hasta que ya no puede respirar, hasta que ya está sangrando, hasta que ya convulsionó, porque rara vez una enfermedad va a empezar, por ejemplo, que de un solo empezó a sangrar. No, empieza a dar síntomas, empezó como un simple dolor abdominal, como una simple gripe, y en días, si no le prestamos la atención o la prioridad necesaria, una simple gripe se puede convertir en una neumonía, no solo por COVID-19, sino por tantas bacterias, virus u hongos. Y la diferencia en la recuperación del paciente muchas veces es la consulta oportuna y a tiempo. Tenemos los ejemplos, doctor, que usted no me deja mentir, de las madres de familia, padres de familia, que llevan a sus pequeños bebés recién nacidos que tal vez han pasado ya con días de fiebre y lo llevan a último momento, y es acá donde se da el estrés, que la persona culpa al personal de salud porque el personal de salud piensan de que va a llegar y por arte de magia le va a curar a su bebé. Es importante lo que usted menciona, la consulta previa, es decir, si usted ve que a su bebé, que a su hijo, a su madre tiene los principales síntomas, es de actuar inmediatamente. Realmente, como especialista, si algo puedo evidenciar es que la vida nuestra es tan frágil. Somos tan frágil y sobre todo en los extremos de la vida. Y para que haya malos resultados, tienen que combinarse una serie de factores. Porque es cierto, a veces las personas llegan a tiempo, por alguna razón
no se le dio el tratamiento que necesitaba o no se le logró diagnosticar. Pero como sabemos que en un proceso de enfermedad hay tantas cosas que pueden salir mal, tenemos que cumplir nuestra parte como pacientes y es sería detectar a tiempo los síntomas de gravedad y consultar lo antes posible, sobre todo en los extremos de la vida. Muy bien, doctor. Mejor dicho, imposible, ¿verdad? Nos vamos nuevamente a pausa comercial. Recordarles a nuestros amigos televidentes que si usted necesita recibir inmediatamente medicamentos hasta la puerta de su casa, usted nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta la puerta de su casa. Ya retornamos con más de Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar pendientes de la programación positiva de Canal 8 y por supuesto buen provecho si a esta hora usted disfruta su bendecido desayuno con nosotros. El tema de esta mañana estamos abordando sobre la Organización Mundial de la Salud que anunció el fin de una emergencia sanitaria mundial, el COVID-19. En bloques anteriores estábamos abordando sobre la importancia de las personas, de la población salvadoreña y población mundial que debe tener el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Pero ahora yo me pregunto, doctor, conversando acá sobre los derechos y deberes de los pacientes, si bien es cierto el personal de salud está a disposición 24/7 en muchos casos, pero es importante conocer los derechos y los deberes que esas personas tienen al momento de llegar a un centro de salud. Gracias, Cecilia. Es muy importante que la población sepa que tiene derechos, pero que también tiene deberes. Pero también es importante que conozca que no solo es derechos que están escritos porque se oye bonito. Existe una ley en nuestro país desde el 2016 que regula estos derechos de los pacientes. ¿Sabía usted que usted tiene derecho a una segunda opinión? Empecemos por esto. Muchas veces la población se queja y dice, es que en lo privado me atienden mejor y en lo público recibo una mala atención. Pues eso es algo que no debe suceder. Ya sea que usted reciba atención en un hospital público o en un hospital privado, su atención debe ser un trato digno. Usted tiene derecho a un trato digno, equitativo. No depende de su religión, no depende de su sexo, no depende de su orientación sexual, ni de su preferencia política, ni de su raza, ni de su condición económica. Ya sea que usted vaya al mejor hospital privado o al hospital público de su elección, la atención debe ser igual. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que lo público es gratis, que lo público es de caridad. E incluso a veces, como personal de salud, los médicos, las enfermeras, en algún momento pueden llegar a tener el mal concepto de que el paciente que llega a un hospital público es porque llega a recibir caridad, cuando su atención en un hospital público es cara. No es gratis, viene de los costos los cubre el Estado a través de los impuestos que todos los salvadoreños pagamos desde que compramos, por ejemplo, una lata de gaseosa. Si usted llegara a un hospital público,
Hay otros países como Costa Rica que usted entra a un hospital público y al final le hacen como un estado de cuenta. Atención en la emergencia, pasó a sala de operaciones, recibió estos medicamentos, estuvo una cantidad de días y al final, aunque es público y usted no va a pagar nada, le entregan el Estado invirtió, que por decir una cantidad, $3,000 en su atención médica. Okay. Claro, eso sale de sus impuestos. Por tanto, como pacientes, tenemos que tener pleno conocimiento de cuáles son nuestros derechos. Y el primero es una atención digna, okay, independientemente de su estatus sea social, público o privado, y ¿verdad? todas las condiciones. Y a veces es terrible, porque realmente es un mito. Si a veces en los hospitales privados la gente tiene mala atención o no se cumplen sus derechos. Los derechos que usted debe conocer para exigirlos y que los médicos debemos conocer. Muy bien. Porque si yo elaboro pizzas, por decirle algo, ¿cómo sé cuál es la pizza que a usted le gusta? Si no conozco sus gustos. Entonces, algo así es esto. Yo tengo que conocer como profesional de salud cuáles son a qué tiene derecho mi paciente y así yo voy a poder brindarle un mejor servicio. Por ejemplo, la segunda opinión. Usted esté en el hospital público, el que sea, o en el hospital privado, y llega el médico y le dice, hemos evaluado a su hijo y me parece que tiene una apendicitis aguda, hay que operarlo. Usted tiene todo el derecho de decir, si tiene duda, doctor, ok, pero vamos a operar a mi hijo, no a mi gato. Ok. Y que los animalitos tienen derechos también, pero es vamos a operar a su hijo. Usted tiene todo el derecho a decirme, doctor, quisiera una segunda opinión, por poner un ejemplo. Un estudio, un examen, alguien más que llegue a brindarle otro diagnóstico. Es correcto. Yo como médico no tengo por qué sentirme ofendido. Okay. Porque primero yo sé que estoy haciendo lo correcto, soy transparente y dos cabezas piensan mejor que uno. Muy Ahora, bien. por supuesto, en lo privado, si usted llama a otro médico, tiene otro costo y lo asume el paciente. Y ahí entramos en la parte de los deberes. Pero lo que le quiero decir, yo como médico no me tengo que sentir ofendido si un paciente me pide una segunda opinión. Y usted como paciente, si tiene dudas, independientemente de su condición social, es decir, todos somos valiosos en la sociedad, pero por ejemplo, yo no sé de mecánica, entonces yo llevo mi carro y el mecánico me habla y yo no le entiendo y al final, bueno, repárelo. Entonces un mecánico probablemente no esté familiarizado con los conceptos de medicina y pueda tener una duda. ¿Por qué me voy a enojar que usted diga en un hospital público o privado? Me gustaría escuchar otra opinión. Es su derecho. Ahora, esto no es un llamado a que uno entorpezca la acción. Muy bien. Es decir, y depende de la manera también, ¿verdad, doctor? Sabemos las situaciones de emergencia que muchas familias salvadoreñas pasan en cuanto a la salud de sus pequeños, de sus familiares de tercera edad. Es de saber utilizar la manera cómo dirigirse al personal de salud. Sabemos de que ustedes como médicos, como enfermeras, como lo que sea que están atendiendo pacientes, no atienden nada más a una persona. Es decir, ustedes están al día tratando con personas de diferentes enfermedades. Sí, y no vamos a entorpecer la atención. Es decir, les puse un ejemplo en apendicitis, pero si el médico, usted vio que le explicó, que le ha hecho sus exámenes y se siente tranquilo por una apendicitis, usted no va a retrasar una operación y quiere una segunda opinión y la segunda opinión va a llegar en 6 horas. Exacto. Puede ser muy tarde. Exacto. Pero hay casos más complejos, más difíciles. Mire, tiene un cáncer, lo operamos, le ponemos quimioterapia, le ponemos radioterapia, etcétera, en los que si usted tiene una duda razonable, vamos a pedir una segunda opinión. Muy bien. Doctor, otro de los derechos importantes que hay que mencionarlos es el derecho a la privacidad. Ese derecho en que las personas deben de ser un trato nada más entre doctor y paciente. Es decir, lo que pasa con el doctor dentro, si la persona no quiere comunicárselo a otras personas, se queda nada más con el doctor. Paciente, doctor. Ese es un principio inviolentable de la ética médica. Es el secreto profesional
todo lo que usted explique, sus síntomas, sus tratamientos previos, eso es algo que ya está normado, que los médicos sabemos que entra en el secreto profesional. Y, por ejemplo, si a usted le diagnostican un cáncer o una enfermedad o simplemente tiene hongos, usted puede decirle a su médico, no le diga a nadie de mi familia, de mi esposa, mis hijos, etcétera. O al revés, si usted quiere que se comparta esa información, debe compartirse. Pero el derecho a la privacidad implica otras cosas también. Usted tiene derecho, según la ley, a privacidad. ¿Y esto qué es? Los médicos, para serles sincero, como parte de nuestra profesión, estamos acostumbrados a ver las personas pues desnudas, porque así les examinamos. Y nosotros es habitual examinar a las personas sin ropa y nosotros no sentimos ninguna pena. Pero al ponerse al revés, al estar como paciente, el paciente tiene derecho a que se respete su privacidad. ¿Y qué es esto? Usualmente, ok, pase, le vamos a examinar, ok, le vamos a hacer una pequeña cirugía, un procedimiento, y como es natural, se quita la ropa, se pone una bata, ves la bata no le queda y usted queda siempre expuesto. No tiene que haber mayor personal que el que es necesario que esté allí. Muy bien. A menos que usted lo autorice, porque también recordemos que muchos hospitales son escuelas y para llegar un médico a tener experiencia tiene que haber visto pacientes, no se va a ver en los libros. Entonces hay hospitales, escuelas donde usted va a ver que llegan estudiantes, pero aún así es su derecho decirle al doctor no. Es decir, el paciente tiene que comprender que tiene que colaborar en la enseñanza, pero que él tiene derecho a que se respete su privacidad y él puede decir, sí doctor, pero yo quiero que solo usted, la enfermera y la persona que sea necesaria hay me casos. vean. Pero a veces sucede que el paciente lo van a hacer una pequeña cirugía y de pronto dejaron la puerta abierta. A más de alguien le ha pasado. Y toda la gente que pasa ahí, no es que uno lo haga con mala intención, sino que sucede en la vida real y pasa la gente de afuera y le ven al paciente desnudo o parcialmente desnudo. O que está en una pequeña cirugía y de pronto pues de otro lado necesitan un hilo, una aguja, una jeringa y está entrando y saliendo. Ahí va el derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad también implica de que el paciente tiene derecho a decidir si le van a tomar foto o no. Okay. Si le van a tomar fotos de la situación que sea, es su derecho. Si usted quiere salir en la foto, pues al menos que lo dejen peinarse, pero es su derecho que le pregunte, desea que podemos tomar una foto. Y esta foto la vamos a subir con fines de publicidad, con fines de enseñanza, porque también para enseñar a la población la publicidad es importante. Claro. Exponer las situaciones, los casos graves a veces para que la gente reflexione en un accidente de tránsito. Mire, cuídese que puede tener una fractura, pero es el derecho del paciente que se le pregunte. O si lo van a operar, tiene el médico que preguntarle, ¿usted autoriza que le tomemos fotos, video de la operación para fines exclusivos? Porque hoy la tecnología nos permite hacer muchas cosas que van en beneficio del paciente. Por ejemplo, ya no es aquello de que me operaron y como estaba dormido, dijeron que estaba así y entonces me quitaron otro pedazo. No, la tecnología en la cirugía laparoscópicas, en las cirugías abiertas, nos permite documentar todo en video, en tiempo real, y eso nos sirve para mostrarle al paciente. Muy bien, doctor. Mire, así es como encontramos, y eso ayuda a la comprensión del paciente, pero es su derecho. Muy bien, decidir. Información sumamente importante. Nos vamos a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie porque ya retornamos para finalizar Enfoque. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Estamos por finalizar esta interesante entrevista. En el bloque anterior hablábamos sobre la importancia de los derechos que tienen los pacientes al momento de asistir a un centro de salud. Ahora me pregunto, me encuentro acompañada con el doctor Emilio Salazar, uno de los principales deberes que tiene un paciente al momento de solicitar asistencia médica, doctor. Ese deber que es fundamental que toda persona desde ya debe conocer. Bueno, es el respeto también al personal que le va a atender. Tiene que tener ese mismo cuidado que nosotros tenemos. Muy bien. Es decir, así como yo no le puedo tomar fotos, voy a poner un ejemplo. Todos nos ponemos nerviosos con una cámara, ¿o no es cierto? Bueno, excepto usted quizás. Pero usualmente si el paciente llega, como suele suceder porque queremos reclamar nuestros derechos de una forma no adecuada, y usted le pone una cámara enfrente al personal de salud, por lo general las personas se intimidan porque piensan me va a grabar, me va a denunciar, y al faltarles experiencia pues el médico no sabe manejar esto. Entonces tenemos que exigir nuestros derechos, pero también tenemos que respetar. Y así como usted, por ponerle un ejemplo, no le puedo tomar una foto sin su autorización porque es su imagen, porque la ley lo prohíbe, tampoco es recomendable que las personas lleguen exponiendo al personal, a menos que usted le pida permiso o autorización. Y si está siendo víctima de maltrato, toda institución de salud, por ley, tiene una oficina donde usted tiene todo el derecho de ir a presentar una queja, una denuncia, o que se investigue el caso, o que exija sus derechos. Vamos a exigir nuestros derechos, pero de la forma que corresponde. Muy bien, doctor. Por último, muchísimas gracias por toda su experiencia. Tenemos las redes sociales del doctor, los números de contacto por si nuestros amigos televidentes necesitan con urgencia una consulta médica. El doctor Emilio Salazar, como siempre, con muchísimo gusto y con muchísima amabilidad, siempre está para la población. Muchas gracias, Cecilia, y a todos los televidentes, que tengan un feliz día, conozcan más de sus derechos, exíjanlos y cuidemos nuestra salud. Los médicos, el personal de salud, hemos estudiado y trabajamos y nos esmeramos para darles una atención digna y cumplir sus derechos. ¿Cómo lo contactamos, doctor? Bueno, tengo un número para emergencias en cualquier hospital pendiente, privado. Anotar, pendiente. 78480041. Y comparto información científica veraz, real y de forma sencilla en relación a temas de salud. En todas mis redes sociales me encuentran como Dr. Emilio Salazar, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Doctor, al momento de realizar una llamada para una consulta médica, ¿es necesario que la persona agende una cita o visite presencialmente, o también usted puede brindar esa consultoría en línea? Estamos con los servicios de telemedicina también. Podemos hacer consulta por video, por llamada, aquí en El Salvador y en cualquier parte del mundo donde haya un enfermo que necesite una ayuda, o si simplemente tiene una pregunta que yo le pueda aclarar más información, con toda la confianza escriba a mis redes o a mi número y le contestaremos en la brevedad de lo posible. Y ahí mismo usted le da a conocer las diferentes formas de pago, ¿verdad, doctor? Hablamos de una emergencia que usted, por ejemplo, amigo televidente, a medianoche tenga una situación de dolor. Usted ahí tiene el número de teléfono del doctor Emilio Salazar y él, como ya lo mencionamos anteriormente, con muchísimo gusto está para atender. Claro que sí, al 78480041. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por toda esa experiencia, por exponernos acá con nuestros amigos televidentes. Lo esperamos nuevamente. Feliz día a todos. Y a usted también, amigo televidente, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.